Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de La pechuga de la sardina del autor gallego Lauro Olmo, una producción del Centro Dramático Nacional que va a estar en cartel en el Teatro Valle Inclán de Madrid hasta el 29 de marzo bajo la dirección de Manuel Canseco, que hoy además tenemos el privilegio de que nos acompañe. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Muy buenos días a todos. Y me vas a permitir que salude también ya a Juan José Alonso Millán, colaborador de este programa y creo que además amigo y conocido tuyo desde hace muchos años, que seguro tiene algo que decir. Juanjo, buenos días. Buenos días, somos sufridores de toda la vida. No solo amigos, sino admirados. Yo también lo admiro mucho a Manolo. ¿Y qué me contarías de Manolo? Yo no tengo Pues el Manolo placer te de puedo contar conocerle, todo. así que Manuel... Pues mira, que es un profesional y que su trayectoria, creo que empezó con José Luis Alonso. ¿Sí lo empezaste? Sí, en el María Guerrero. José Luis Alonso ha sido el mejor director que ha pasado de la posguerra por un teatro. Bueno, pues esto era Canseco. Y luego formó compañía y, bueno, no ha parado. Es un señor que no ha parado. Por lo tanto, es un profesional que yo creo que tiene muchas cosas que decir. Ahora que dices eso, mucho ha llovido ya desde que comenzara su carrera profesional con José Luis Alonso y que fuera director adjunto del Teatro María Guerrero durante más de 7 años. Ha dirigido decenas de obras de teatro, tanto de autores clásicos como contemporáneos, así como ópera y zarzuela. Ha estado al frente de teatros como el Jacinto Benavente, el Lara, el Beatriz o el Galileo. Además, fundó la compañía El Corral de la Pacheca en 1982 y dirigió el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida desde 1990 a 2002. Además, tampoco podemos olvidar, por supuesto... A 1992. A 1992. Sí. Los políticos cansan mucho. Sí, ¿no? Y esas adaptaciones, pues bueno, para la pequeña pantalla en el Espacio Estudio 1, que yo creo que bueno, todo el mundo tiene en su retina, incluso a los que no nos ha tocado vivirla, ¿no? Por nuestra generación. Pues sí. Como ves, es que ya tiene uno muchos años encima, claro, no lo puedes evitar. Bueno, empezaste joven también. Bueno, tanto como joven, no digo la edad por pudor, pero vamos, que sí, ya son muchísimos años y es la primera vez. En este caso tengo que agradecer a Ernesto Caballero el que se haya dado la oportunidad no solamente de que yo dirija en el CDN, cosa que no ha ocurrido en estos 42 últimos años, sino que además hayamos rescatado a un autor como Lauro Olmo, en el que hay por lo menos 2, casi 3 generaciones que no saben ni quién es, ni han visto ninguna de sus obras, y además que lo hayamos podido hacer con una obra que en principio parecía que tenía demasiados riesgos, porque no fue nada bien acogida en el momento en que se estrenó. Y con todo ello, bueno, pues la verdad es que hemos creado un cóctel que gracias a ese magnífico reparto que llevo conmigo, es decir, de momento está resultando no ya un éxito, sino un gran éxito. Bueno, en ese reparto hay muchos amigos de este programa. Puedo citar a Jesús Cisneros, a María Garralón, a Alejandra Torra, y todas ellas han pasado por este programa, una obra de realismo social. Sí. Que bueno, crea un ambiente, ¿no? La ambientación es lo fundamental, porque cuenta tal cual era aquella España, ¿no? Efectivamente. De aquella época. Pero, ¿sabes? Yo creo que es que somos muy dados, y Juanjo me rectificará si no está de acuerdo, somos muy dados a las etiquetas. Sí. Y yo creo que Lauro era algo más que realismo social. Es decir, estábamos en una época donde habría que hablar muchísimas veces por parábolas. Es decir, había que poner como ejemplos que parecía que no tenían que ver nada, como en este caso, hablar de la pechuga de la sardina o hablar de la sardina, qué era la sardina, aparecen varias veces en el texto y es nada menos que el aparato reproductor femenino. Entonces, este tipo de poder irle diciendo a la gente muy subliminalmente lo que el autor quería y además pasar la criba de la censura, que siempre era un problema para todos nosotros, pues llevaba algo más que lo que pudiera ser realismo social. Es cierto que lo que ocurre dentro de esta pensión es una pensión, y yo he dicho que algunas veces nos parece que es a caballo entre Chekhov y Arniches, es decir, que es un trozo de vida, de la vida madrileña, de la vida de esta pensión con 6 personajes, que si lo juntáramos uno detrás de otro seguramente sería la vida de toda una mujer. Pues con todo ello hay más mensaje del que pudiera ser la crítica simplemente social a través de ello. Sí, yo creo que lo has explicado muy bien. Sobre todo que hay que tener en cuenta el momento que Lauro escribe sus obras, que a mí me parece que es un sainetero estupendo, porque luego hizo comedias típicamente saineteras, pero claro, el realismo social de aquella época se daba de bruces con la censura. Inmediatamente ya salías con un corsé, aunque no te prohibieran la obra o te quitaran, pero sí, ya pero salías... Se la prohibía uno mismo casi, claro, antes de escribir. Ya salía uno con un corsé que dedicarse a eso en aquel momento de la censura. Yo conocí mucho a Lauro, le apreciaba muchísimo, hemos hablado largo y tendido muchísimas veces, y era un hombre con un sentido teatral estupendo,
las fuentes que tú has dicho ha bebido, y a mí me parece que es un autor muy digno de recordarse, que es lo que está haciendo ahora precisamente. No sé si esta es la mejor de Lauro, eso ya no lo sé, pero me parece muy bien que autores como Lauro Olmo, que tuvieron su momento dificilísimo en la España de los años 60, pues está muy bien que se reponga, y además con el éxito y la dignidad que tú presentas todo. Pues yo fíjate, nos ha sorprendido una cosa con el público. El primer día que tuvimos la experiencia de meter al público, de pronto nos reímos muchísimo. Vamos, mejor dicho, el público se rió. Sí. Y nosotros decíamos, pues estamos haciendo un pequeño drama, no sé por qué tanta risa. Y eso nos ha descubierto, porque la verdad es que hasta entonces no me había dado cuenta de ello, de lo bien colocada que ha puesto las escenas cómicas dentro de lo que es el drama de la mujer. Es decir, una criadita respondona que es capaz de meterse hasta con el mismo diablo, es decir, salpicando cada uno de los dramas de las otras personas, de la mujer maltratada, de la mujer que no sabe si abortar o no porque está embarazada y ha desaparecido, digamos, su pareja. Es decir, todos estos problemas que, como se ve, siguen existiendo en España. Que un autor debe tocar. Exactamente. Bueno, quizás lo que provoca risa también, Manuel, puede ser el vernos reflejados, ¿no? Esa España que realmente hace tan poco tiempo, porque pertenece a nuestra historia más reciente, una España en la que todavía, bueno, pues se guardaba la palangana debajo de la cama y en la que la ducha no era muy frecuente, ¿no? Sí, no, nosotros utilizamos todavía aquellos aparadorcitos con sus lavabos y con sus jarritos de agua que todavía hay que lavarse, y el lavarse era casi un lujo en aquel momento, ¿no? Y calentar agua para ello, pues también, sí. Pero yo creo que la gente se ríe también, efectivamente, porque se ve reflejado, si no ellos, porque generalmente nosotros, y Juanjo lo sabe, en el teatro procuramos no sentirnos reflejados, sino alguien de alrededor nuestro es el que hizo eso, es el que vivió aquello, pero no nosotros exactamente. Y yo creo que eso sí refleja una época. Nos ocurrió ayer una anécdota muy bonita que yo no tengo más remedio que contar aquí. Sí, por supuesto. Y es que a la salida del teatro se nos presentó un matrimonio con grandes alabanzas y me dijo, mire usted, tengo las entradas del estreno de esta función hace 52 años. Y qué efectivamente, bonito. en una carpetita de plástico tenía las dos entradas, que ponía 13 del 6 del 63, y tenía el programa. Dice, porque esta fue la primera vez que salimos juntos mi mujer y yo. Y claro, dijimos, pues estamos encantados de haber participado de alguna manera en este aniversario, ¿no? Y eso te dice, bueno, pues todavía está toda esta gente que sí vivió aquella época y que no está tan lejos. Aprovechando lo que tú decías, hubo un periodista que me dijeron, bueno, entonces esto podríamos decir que es una fotografía en sepia de los tiempos anteriores. Y yo dije, no, en sepia no. Tiene los colores un poco desvaídos. Pero es que ahora mismo nosotros, claro, vivimos en Madrid, y Madrid es otra cosa. Madrid es una gran metrópoli. Traslada muchísimas de estas cosas que estamos haciendo a pequeñas capitales de provincia, a esos pueblos grandes, donde todavía pesa muchísimo el entorno y condiciona muchísimo la vida de la sociedad alrededor, pero no ya solamente la educación, la religiosidad, sino el ambiente. Y eso es lo que de alguna manera Lauro refleja en esto. Es más, las escenas de calle nosotros las hemos situado todas alrededor de la casa. Estamos haciendo teatro circular, las 5 habitaciones aparecen a la vista del espectador. Yo quería, y en eso mi hija me ha ayudado muchísimo como escenógrafa, a dibujar algo donde el espectador pudiera ser un fisgón, como si se pusiera en el piso de arriba de una corrala y estuviera viendo lo que sucede en el patio a estas 6 mujeres que se debaten dentro de ese espacio. Precisamente, si me dejas, Juanjo, María José Peláez, la directora de este programa, que, bueno, como te decía fuera de antena, pues me ha pedido que te presente sus disculpas porque está malita y no ha podido estar hoy. Yo pero le mando te invitamos un besazo a que vengas porque nos escuchará claro seguramente, que sí, y le mando un gran beso. Y ella me decía, por favor, pregúntale precisamente por la dificultad de trabajar con ese escenario, con el público alrededor, en el que no hay cuarta pared, sino que está todo a la vista, ¿no? Pregúntale por esa dificultad, ella me lo pedía. No tenemos paredes, hay unas puertas simbólicas
que vienen un poco a individualizar los 5 espacios. Nosotros hemos añadido la cocina, porque era lógico que hubiera en una casa Claro. una cocina, y además nos permitía esa circulación de ir, venir. Y bueno, esto ha hecho, yo creo que hayamos ganado muchísima agilidad. Hay una cosa que a mí me preocupaba mucho de lo que Lauro había dicho en la presentación de la obra, y era que el ritmo lento de la casa contrastaría con el ritmo frenético, o digamos por lo menos mucho más rápido, del exterior. Y yo eso no lo veía nunca, nunca. A mí me parece que uno puede sufrir, reír, llorar, pensar, y lo puede hacer con la misma agilidad con la que se habla de fútbol en un momento determinado. Claro. Y eso es lo que hemos procurado. ¿Qué ocurre? Que una obra que podría haber durado seguramente 1 hora 3/4, es decir, se nos ha quedado reducida a 1 hora y 20. ¿Por qué? Porque hay cosas donde van pasando simultáneamente. Porque la vida no es solamente la vida de un cuarto, y esto nos lo ha permitido ese espacio. Si hubiéramos estado como la vez que se estrenó, en un decorado con 2 pisos, muy realista, una escalera que sube, todo ello, pues hubiera dificultado todo esto. Aquí lo que estamos Claro. es un simple pasillo que divide 2 salas, y en esas 2 salas están los cuartos con sus camas muebles, las camas turcas que decíamos entonces, que se hacen y se deshacen. Es decir, de alguna manera lo que estamos viendo es unos pequeños trozos de vida en un tiempo muy limitado que ocurren dentro de esta Por casa. cierto, que me decía María José que estuvo viendo la obra el pasado viernes, decorado precioso, vestuarios maravillosos, se quedaba sin palabras, así que bueno, te doy también la enhorabuena por parte de María José. Juanjo, ¿qué querías decir? Sí, Perdón. que yo estaba pensando ahora, yo creo que Lauro merece un homenaje nacional, yo creo, porque significó mucho en aquellos tiempos el Teatro de Lauro, y sobre todo él estrena una comedia que es la primera que se da a conocer, la hace Vergel, me parece, que es La camisa. La camisa esa. Y eso sí que era teatro realista también, y tuvo un éxito tremendo. No sé si ahora estará muy vigente el tema, porque era de los exiliados que se iban a Alemania a trabajar, pero esa situación se sigue dando. A mí me parece que Lauro es de los autores que tendrían que tener un homenaje, y tú también como director también tenías que tener otro homenaje. Hombre, Así yo te lo agradezco no, mucho. no, es verdad, es Pero verdad. no, Porque- yo creo que sí, no solamente Lauro, es decir, que ¿cuánto tiempo llevamos sin ver un Buero, por sí, ejemplo? sí, sí. Es decir, bueno, y no es por alabarte, pero ¿cuántas comedias tienes tú que se podrían reponer todavía Sí, 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 perfectamente? sí, sí. Es decir, estamos siempre cayendo en aquello de que, y yo creo que lo hemos hecho todo, de que cuando eres joven todo lo demás sobra. Es decir, que uno tiene que inventar. Y parece que inventar en teatro no es nada fácil, porque ya lo hicieron los griegos en su momento, y de ahí hasta ahora pues hemos seguido bebiendo de ello. Pero lo que sí pasa es que yo creo que, y en eso sigo diciendo que alabo la idea de Ernesto Caballero, Sí, de ir reponiendo Sí, aquellos autores que en estos momentos serían difícil que la sí, industria claro. privada, si es Con que ese existe en estos reparto momentos la imposible. industria privada, es decir, sea totalmente capaz de de acuerdo. reponer, ¿no? Totalmente de Y en acuerdo. ese caso, pues Lauro era uno de ellos. Yo también quiero agradecer a ¿Cuánto sus vas a hijos estar ahí? hasta el 29. Son fechas ya justas, hasta el Cerradas. 29 de marzo. Y mira, afortunadamente, pues hoy no tenemos ya localidades, el viernes tampoco. Es decir, hay una acogida de público. Hombre, bien es verdad que las salas son 150 personas, nada más. Era una sala de 138, y cuando nos parecía que nos habíamos ocupado todo el espacio y que no iban a quedar para los espectadores, nos han surgido más de los que habitualmente tenía la sala. Bueno, además hay que decir que el lunes 16 de marzo habrá una actividad que se titula Lunes con Voz, el legado teatral de Lauro Olmo, en el que se podrá pues hablar y comentar sobre su trayectoria. Y el 19, encuentro con el público al finalizar la función, cosa por la que os damos la enhorabuena, porque este tipo de iniciativas pues ayudan a que el espectador efectivamente se sienta más cerca. El 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, habrá además un 20% de descuento adicional, es decir, acumulable a otros descuentos, o sea que facilita también que la gente con menos recursos pueda acercarse al teatro. Hay una página web que es la del Centro Dramático Nacional, cdn.mcu.es, repito, cdn.mcu.es. Recordamos que La Pechuga de la Sardina va a estar en el Teatro Valle Inclán hasta el 29 de marzo. Y si me permites, Manuel, como ya nos quedamos sin tiempo, pero yo creo que hay una visita pendiente, pues te vienes con Ernesto, al que también queremos abrazar. Le hemos tenido a través del teléfono en alguna que otra ocasión,
pero hacemos un día un encuentro y os venís los 3 tenores del teatro. ¿Os Y parece? entonces ya eliminas el resto del programa, nos quedamos nosotros solos. Porque Hablando, como hacemos nos dé para un hablar, coloquio, un sí, coloquio. sí. Manuel, ha sido un placer tenerte hoy en el programa. Ya sabes que María José tenía muchas ganas de abrazarte, así que te emplazamos a que dentro de poco tiempo estés de nuevo por aquí. Pues ahora que están los ministerios del tiempo, es decir, yo invito a los espectadores a que se vayan 50 años atrás y vean cómo era nuestra pequeña España de entonces. Pues yo también me alegra de verte, porque hacía mucho que no nos veíamos, aunque nosotros somos más de café, ¿verdad?, que de un estudio, pero mira, ha venido bien esta charla. El café nos lo tomamos en un ratito. Gracias. Venga.